Hola, muy buenas a todos amigos. Voy a explicar mi experiencia en un viaje que he realizado durante los primeros días del mes de julio del 2017 en la zona norte escandinava dentro del Círculo Polar Ártico. Aterrizamos en Rovaniemi, que es justo donde pasa el Círculo Polar Ártico, y a partir de ahí nada más que hicimos dirección norte hasta el mismísimo Nordkap. En esta ocasión pude llevar el Olympus EM1 con el 300 mm f4 y el Multi 1.4, que con un escaso peso pude llevar todo el equipo junto con el telescopio Swarovski para digiscopio, una segunda cámara, un gran angular y todo puesto en la mochila que subió el avión como equipaje de mano. Es una cámara muy ligera, ocupa poco y esto es una de las grandes ventajas que tiene el equipo. Quería explicar un poquito la zona del Círculo Polar Ártico, a cuál es delimitarlo porque es un tema muy importante porque veréis que la distribución de muchas especies coincide con esta línea. Veréis la azul punteada que es donde marca el círculo polar ártico, en la zona de Finlandia exactamente aquí está Rovaniemi y vemos esta línea roja que pasa por toda la zona. Esta línea roja, al igual que como explican aquí abajo, es la zona del planeta donde en el mes más cálido de media no sobrepasa los 10 grados centígrados. Y esto también determina la distribución de algunas especies. En nuestro caso, cogemos un avión con la compañía Finnair y aterrizamos en Rovaniemi. Aquí iniciamos nuestro viaje, alquilamos un coche y nos fuimos a una primera parada por esta zona de aquí al parque de Pia Luocho. Seguimos hacia el norte. Aquí está Ívalo, es el aeropuerto que cogimos de vuelta, pero no nos paramos ahí. Seguimos adelante hasta la frontera y de aquí la carretera hasta Tanabru hasta Berlebach, la parte norte de la península de Varanger, donde aquí está la población de Kongsfjord y esta zona es muy buena para ver Eider real, Eider de Steyer y gaviotas polares, pero en los meses de marzo-abril. De vuelta hicimos esta carretera, hicimos Bacho-Bardo y aquí está la isla de Hornoya, donde existe una colonia de aves marinas muy bonita que luego hablaré de ella. Hicimos varias excursiones por la península y la vuelta volvimos otra vez hacia Tana y nos fuimos para Kirkenes. De Kirkenes fuimos para abajo para visitar la taiga del Parque Natural de Pasvik. En Kirkenes hay un aeropuerto, por lo tanto, para estrategias de según qué viajes en según qué meses es muy interesante. Hay que planificarlo bien porque un error de ese tipo, sobre todo marzo-abril, nos puede complicar mucho la vida. Las otras zonas donde fuimos a visitar fueron en Olfjord, este parque de aquí, Stavornes, es famoso porque se puede ver el Ansar Careto Chico, pero en los meses de finales de mayo, junio. Aquí vi el escribano aureolado, pues una de esas especies que no esperaba ver. Esta es la carretera hacia el Nordkap, pero nosotros fuimos a Havesand, donde aquí pude ver un nido de halcón gerifalte abandonado. No vi el halcón gerifalte tampoco en este viaje. Y sí que vimos una nutria devorar un pescado en las orillas que pudimos fotografiar. El viaje lo proseguimos en alta dirección a esta zona de aquí para poder visitar luego el Parque Nacional de Raisa,
es absolutamente espectacular. Hay que tener en cuenta que esta zona de aquí son fiordos por encima de los 1000 metros de altura, les llaman los Alpes noruegos. Es una zona muy bonita, muy espectacular, muy fotogénica. Una vez que vimos estos preciosos bosques donde habitan osos, linces, el lince boreal, no es el nuestro, no es el lince ibérico, es otra especie muchísimo más grande, glotones, aves de monte, etcétera. Visitamos también aquí un pequeño cañón, es el Gargia, y de aquí volvimos por esta carretera dirección Íbalo. Esta zona de aquí también es muy buena porque hay bastantes estuarios y pequeñas marismas que se forman en el deshielo, donde se puede ver zonas de nidificación de limícolas como el Coryllimos falcinello o la gacheriza chica. Toda esta zona hay muchos puntos muy interesantes para pajarear. Yo tenía una serie de bibliografía que me documenté y bueno, es posible que en el próximo PDF pues pueda ampliar información de dónde ver según qué especies en el año 2017, porque os puedo asegurar que ha cambiado mucho en 5 o 6 años. Luego lo comento. Vamos a trabajar las especies clave, las especies que hemos de estudiar una vez que preparamos un viaje de estas características. Suelo publicar mis viajes en PDFs en la web ISU o en mi web photodigiscoping.com. Podéis ver los trip reports, los resúmenes que yo entiendo más importantes de cada viaje que hago. Voy a poner como ejemplo el viaje que hice a Rumanía. En la portada vemos el somomujo cuello rojo. Y son de estas especies que vamos a intentar ver cuando hacemos este tipo de viajes, porque por su distribución límite y su dificultad de verlas hace interesante irlas a buscar. Vamos a repasar rápidamente algunas especies clave que fui a buscar en mi viaje a Rumanía, como por ejemplo la imagen, la Coyalba Isabel. Vemos la distribución, es una especie asiática y que tiene su distribución límite occidental en precisamente la zona de Rumanía, en la zona del Mar Negro. Aunque no lo marca el mapa, pude verla y fotografiarla. Al igual que la Coyalba pilla. También la misma distribución, límite en la zona del Mar Negro. El carrecero agrícola. El mismo tipo de distribución. El cormorán pigmeo. Una distribución más irregular, pero el delta del Danubio es fijo y bastante fiable de poderlo ver. El pelícano ceñudo, también distribución irregular, pero es muy fiable el delta del Danubio para verlo. El caso de nuestro viaje a Escandinavia, pues algunas de las especies muy interesantes para poder buscar es el arrendajo funesto, que solo vi en nuestra primera parada cerca de Sodankil, en los bosques lapónicos, porque no lo vi en todo el viaje y pude fotografiar. Fijaos la distribución, más o menos coincide con el círculo polar ártico. Su distribución, como todas las que vamos a ver, es fundamentalmente asiática en la zona de la Siberia, en Rusia, y su distribución occidental corresponde a los bosques escandinavos de Laponia y la taiga noruega, al igual que el camachuelo pico grueso. Distribución similar. Son especies muy difíciles de ver en el bosque. La densidad de aves es muy baja y cuesta mucho identificarlas, sobre todo primero por el canto y luego vamos a irlas a buscar. En el caso de la tundra, pues ya es distinto, aunque no exento de dificultad para buscar la banda cornuda. Luego veréis alguna foto para que os hagáis una idea de ir a buscar una aguja en un pajar. Pero bueno, al final, con insistencia, pues se pueden ver, igual que el esquivano lapón. Me falló el esquivano rústico. Al bispita rojo, donde se sugieren algunos puntos que pueden ser fiables de ver. Pueden fallar o pueden no fallar. Tenemos que entender que las aves cambian, pero particularmente en esta zona es muy variable. En un año puedes ver varias parejas fácilmente en un punto y al año siguiente se han pasado pues, a otro fiordo, a otro valle. Vas con la expectativa de poder ver fácilmente esa especie y no ves ni una. Esto
lo tenemos que asumir. Ratonero calzado, relativamente fácil de ver con prismáticos en vuelo muy lejos, mucho más difícil hacer un acercamiento. Esta foto desde la carretera, la Olympus siempre a mano porque no sabes que te va a salir después de una curva, y en esta ocasión pudimos hacer una foto. Este ratonero calzado. Mosquitero ártico, el mosquitero boreal, muy difícil de ver, localizado en puntos muy concretos. Afortunadamente uno de los puntos donde yo entendía que podía llegar a verlo pues fue éxito, solo vi aquí. Y esta es una foto muy difícil porque este ave es muy inquieta, y como prácticamente todas las fotos que vais a ver están hechas a pulso, con el equipo en mano, y esta especie me da unos 2 segundos para poder hacer la foto. En 2 segundos tienes que armar, apuntar, localizar, enfocar y disparar, y no te da más tiempo. Y eso dentro de un bosque con muy poca luz. Por lo tanto es de dificultad extrema. Y ante los nervios de ver una especie que sabes que es muy difícil, que probablemente no volverás a ver en el resto de tu vida, a no ser que vuelvas año siguiente al mismo punto y tengas la suerte de que todavía esté. La distribución límite, como todas las que hemos comentado, y por eso son interesantes ver este tipo de especies, porque no las vamos a poder ver en otro viaje. El escribano pigmeo también me falló en todos los sitios donde se me sugerían, donde las guías me decían que era fijo. No lo vi, y hice paradas de escucha, fui a buscarlos a las horas buenas. Pensad que las horas buenas para pajarear no es que hay que levantarse pronto, sino más bien hay que acostarse tarde. Es de 1 a 7, más o menos, donde es el movimiento, de unas 7 de la mañana. En cambio no vamos a apreciar nada en cuanto a la luz, porque el sol simplemente da vueltas alrededor nuestro, tiene 24 horas para dar una vuelta entera, y el sol ni se levanta mucho ni se baja mucho. O sea, no vamos a poder hacer ni un solo atardecer porque no hay ningún cromatismo, se queda muy lejos del horizonte el sol. Vemos la distribución del escribano pigmeo y los ecosistemas que podemos ver allí en este viaje. Las que disfrutamos fue la tundra. Aquí más o menos un pequeño esquema de cómo funciona la tundra, de las especies que podemos ver. El reno es habitual. Aquí podemos ver los gallos de monte, los lagopus, aunque realmente las especies prácticamente se han exterminado. En 5 o 6 años se han liquidado, bien por el cambio climático, bien por la llegada del zorro rojo, por la presión de los cazadores. Allí donde parecía que era muy común, que incluso se veía desde la carretera, han quedado liquidadas. He estado caminando muchos kilómetros buscándolas, y allí donde decían que un bando de 15 o 20 era fácil de ver, vamos, ni la solí, y eso que iba con telescopio y las iba a buscar en una zona de tundra que no hay arbolado, o sea que realmente sería factible de ver. Abajo donde pone armiño, pues esta no es una marta lo que está dibujado. Lemmings no vi, fue un año fatal para micromamíferos, y eso afectó totalmente para una de las especies objetivos que tenía, que eran pues básicamente los búhos, lo que son las strigiformes, las strix, y no vi ni una, no vi nada, ni una sola lechuza, ni un solo cárabo, porque no había micromamíferos. En cambio se dieron una población récord de la Strix nebulosa en el sur de Noruega, hasta 130 parejas, cosa que nunca se había visto algo igual. Pero es que estas especies son presa dependientes. Allá donde están las presas, allá es donde ellos van, y yo tuve muy mala suerte, no había micromamíferos y no vi ni una. Esta es una imagen para que os hagáis una idea de lo que es ir a buscar una alondra cornuda o un cholito grambolo por estas lares. Esto es ir a pasear, a buscarlas. El paisaje extraordinario, fantástico, pero no es nada fácil, porque la densidad es muy baja de aves. En otras zonas de tundra, pues a lo mejor ya hay más flores. Aquí ya se puede ver más torzo alirrojo, donde se pueden ver bisbitas. Siempre podemos ver alguna imagen de ese tipo, los renos, algún alce. Los deshielos favorecen la formación de estos torrentes, que también pueden favorecer sobre todo el avistamiento de mirlo acuático, que es relativamente común.
Y todos estos lagos que se deshielan, pues muy interesantes para buscar anátidas, colimbos. Aquí hay 3 especies de colimbos. De anátidas está el porrón osculado, y uno de los que estuve buscando fue el Bucephala grangula, es el porrón osculado, y que no vi al macho, o sea, no lo pude fotografiar. Sí que vi al macho de muy lejos, fotografié a la hembra, pero no era lo fácil que entendía, probablemente porque estaba en julio, e imagino que en mayo-junio sería mucho más fácil de ver. La taiga, que son los pinares escandinavos. Aquí es una imagen de una panorámica que hice en una hike para osos en el Parque Natural de Pasvik. Aquí vi alces, no pude ver osos, aunque estábamos buscando una hembra con 3 cachorros, pero no pude verlas. Aquí vemos un pino seco donde habitualmente se suelen posar a pues, urogallos, pero no tuve suerte. La costa escandinava nos puede encontrar en cualquier curva sorpresas para ver eiders, negrones, colimbos, serretas, anátidas diversas. En esta ocasión quería intentar ilustrar cómo en un fiordo de este tipo, a veces en alguna embarcadero, una construcción abandonada de un antiguo embarcadero, podríamos encontrar una colonia mixta entre gaviota cana, gaviota tridáctila, charrán ártico o austero, también estaban ahí, pero a mí me sorprendió ver las gaviotas cana y tridáctila juntas, que no las había visto nunca. Otras imágenes típicas de costa, como vemos las orillas a mano izquierda y zona ya más de pedregal, muy buena para buscar bisbitas y zorzales. Estuarios que se van formando, aquí vamos a buscar anátidas y limícolas. Y por suerte en uno de los viajes pudimos disfrutar de esta escena, ¿no? De ver una nutria como devora un pescado. En los tutoriales de YouTube, en mi canal YouTube, vais a poder ver tutoriales de cómo se configura adecuadamente la Olympus EM1 Mark II para hacer fotos de fauna. Yo he de decir que no me había quedado contento hasta ahora con las sesiones de vuelo que había hecho con la cámara. Incluso pensaba que esta cámara no hacía buenas fotos de vuelo. Pero ahora vamos a comentar los resultados en este viaje. Vamos a empezar con las gaviotas más comunes, gaviotas grandes como la Larus argentatus. Fijaros en la luz, siempre va a ser igual. Son 24 horas de luz buena, de luz suave. Vemos un fondo no iluminado con la gaviota iluminada. Para este tipo de cámaras por contraste es muy sencillo y se espera que trabaje muy bien el autofocus. Vemos ahora con cielo más iluminado sin ningún problema, y en vuelos de este tipo más clásicos. He de decir que correctamente configurada, tal y como subo el archivo, os lo podéis descargar. Para hacer este tipo de fotos es la opción C3 de la cámara, y como podéis ver es que no falla. En esta ocasión el punto de enfoque lo pongo en un lateral para hacer este efecto, para hacer esta composición, y sin ningún problema coge el autofocus. Esto es un págalo ravero en vuelo difícil, pero también la coge sin problemas. Esta cámara se ha comportado muy bien, tanto con bichos más lentos como con este pigargo, con una calidad excepcional. El 300 con el multiplicador son 840 milímetros de focal, de mucha calidad y con capacidad de mucho recorte. Eso quiere decir que estamos hablando de más de 20 aumentos. Es una barbaridad. Esto es un cormorán moñudo en vuelo y es un ya tamaño medio. Y fijaros la calidad cuando estamos hablando de que va en vuelo muy rápido. Estoy tirando a 1000 y sin problemas. Esta es quizá una de esas de unas fotos que más me han gustado del viaje. Esto es una ráfaga y bueno, ya hemos podido captar una forma más curiosa. Estas son fotos sin recortar y vemos la dificultad que tiene. Esto solo se puede hacer a pulso prácticamente porque van muy rápido, son vuelos de movimientos imprevisibles, y a pulso una cámara que es ligera pues es relativamente fácil de hacer. Es
casi como tener los prismáticos en la mano. El tiempo que tardo con los prismáticos de enfocar o de localizar el ave es el tiempo que tardo con el equipo, solo que con el autofocus se enfoca mucho más rápido y empiezo a disparar. El frailecillo muy complicado de hacer, pero vemos que la cámara responde perfectamente. Y sobre todo ahora voy a mostrar algunas de Arao. El Arao común que va como una bala, es rapidísimo y solo se puede hacer a pulso, es muy difícil hacerlo con trípode, pero vemos que responde muy bien autofocus en todas las condiciones. Estos son fotos sin recortar para que os hagáis una idea de la dificultad extrema que supone hacer el seguimiento de estas especies, y insisto que van muy rápidas y son pequeñitas. Voy a repasar un poquito cuáles son las aves de las colonias costeras que nos podemos encontrar, ya no solo en esta zona ártica, sino en Islandia o en Escocia. El alca, vamos a ver que todas estas aves por el dorso son negras y por el vientre blancas. Nos vamos a fijar en el pico. El alca tiene estas rayas blancas y este pico tan característico. El arao común ya tiene un pico más puntiagudo y sin marcas blancas en él. Vemos que este es un arao común embridado. Es arao común, pero tiene esa marca blanca en el ojo que le hace característico. Pero es arao común. El arao de Brunik vemos que tiene una raya blanca lo que es en el pico. El arao aliblanco pues no tiene ninguna marca en el pico, pero tiene las patas rojas muy características y sobre todo pues el ala, que la tiene, parte del ala la tiene blanca, que esto es imposible de confundir. El frailecillo creo que es inconfundible. El fulmar es una especie también común en la nidificación de las proceraniformes. El alcatraz, donde en la península de Baranger se encuentra la colonia más norteña que se conoce de alcatraz. Y la gaviota pterodáctila, como no, es una de las protagonistas y quizá de las más numerosas, junto con el arao común, que podemos encontrar en este tipo de colonias. Vaya, me olvidaba de ti. El cormorán moñudo, no te preocupes. Parece que me está mirando conforme que me olvidaba. No me olvido. El cormorán moñudo también es común en las colonias. Cuando nos acerquemos a este tipo de colonias o en la tundra, vamos a poder ver estas especies de gaviotas más oscuras que se llaman págalos. Bueno, vamos a empezar con el págalo grande. Es un págalo de dimensiones parecida a la gaviota argentea, muy corpulento con esas manchas características blancas en las primarias y para haceros una idea, yo he visto comer a un págalo grande, un frailecillo entero de un trago, por así decirlo, al igual como se comen entre las presas las gaviotas mediterráneas, que se comen palomas o gallinetas de agua. Estos págalos van a aprovechar el tiempo suficiente que los padres abandonen el nido unos pollos para ir y devorarlos, o incluso, yo os digo, os han comido un adulto de frailecillo. Este es el págalo rabero, con las plumas características de la cola. Fijaros, esta es la fase clara, porque además no tiene fase oscura. Están los jóvenes, que son más oscuros, y los adultos solo tienen esta forma más clara, a diferencia del págalo parásito, que se identifica del págalo pomarino, que no pude fotografiar por esta mancha en la base del pico. Aquí vemos este págalo parásito en vuelo, fase oscura. Vuelvo a enseñar el págalo rabero. Y esto es un págalo parásito ya forma clara. Vemos la característica mancha blanca en la base del pico. Pese a ser una zona muy forestal, los pícidos pues no están todos.
Está el pito negro, está el picapinos, está el pico minor y está este que tenemos en la imagen, el pico tridáctilo, que me hizo mucha ilusión fotografiar, ya que no pude hacerlo en Rumanía, ni siquiera lo vi. Y en Rumanía sí que están prácticamente todos los pícidos de Europa. Pero aquí en estas latitudes, pues bueno, está el tridáctilo que puede hacer la foto. Y algunas de las especies clave más interesantes, como el bisbita gorguirrojo. Fijados el mosquito que había capturado. Quería comentar que, sobre todo en finales de junio o julio, los mosquitos se cuentan por millares. Es una barbaridad. Y encima coincidiendo con las horas buenas del pajareo, es decir, de 1 a 7 de la mañana, es cuanto más concentración hay de mosquitos. Son nubes y te comen. Por lo tanto, hay que llevar relec y ponerse cada 15 minutos. Es que no, si no, no se puede caminar. De bisbitas hay 4 especies. Está el gorguirrojo, este que vemos en la imagen que es el arbóreo, y luego está el bisbite común y el costero. Las 4 especies se pueden ver bien y se identifican más o menos bien. El zorzal, el que vemos en la imagen, el real. También está el alirrojo y vimos tanto el charlo como el común en la zona lapónica. Incluso delante de nuestra casa que alquilamos en la zona de Pía, estaban edificando un zorzal charlo que podíamos ver desde el comedor con los prismáticos cómo cebaba los pollos. La imagen, un zorzal alirrojo. Y a cabo no me quiero extender más, pero sí que quería comentar un poco, marcar las diferencias entre dos mosquiteros que podemos encontrar en el viaje. A la izquierda el mosquitero ártico, a la derecha el mosquitero musical. Vemos las franjas superciliares, que una está más marcada que la otra, pero la clave de identificación de este tipo de especies, como de la mayoría, es el canto. Es muy importante trabajar el canto para localizarlas y para poderlas identificar correctamente. Bueno, ya os dejo. Ahora haré un pequeñísimo pase de diapositivas, de algunas fotos. Cualquier comentario o duda, pues podéis dejar un comentario en el YouTube o en la web. Y bueno, igual en un futuro hago la publicación del viaje en PDF. Así que nos vemos en la web. Hasta pronto.